Permítame presentarlo como se debe. El profesor José Luis Castro, que está con nosotros acompañándonos, es licenciado en Psicología, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. Ha ocupado diversos cargos en el ámbito educativo. Entre ellos, destaca su labor como asesor técnico pedagógico de la zona escolar número 4 de la región Acapulco, en Coyuca de Benítez, en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Guerrero. Coordinó diversos proyectos encaminados a temas específicos en el área de psicología, todos ellos vinculados con su perfil en educación. Profesor con amplia experiencia en orientación educativa, especializado en el tratamiento, atención y seguimiento en adolescentes y jóvenes. Por esta trayectoria, ha podido participar en instituciones públicas y privadas. Actualmente funge como director académico en el nivel medio superior en el Estado de México, específicamente en Metepec. Deseamos que tengamos con usted una reunión muy constructiva, profesor. Hay mucha expectativa para que usted les diga a los muchachos cómo hacer puentes de orientación vocacional y que a través de CONAMA tengan esta oportunidad. Es para nosotros verdaderamente un honor que nos haya regalado este rato larguito de su tiempo. Sabemos que siempre está muy ocupado y por eso verdaderamente quedamos en deuda con usted. Sin más preámbulo, recibamos al profesor José Luis Castro García. Gracias, maestro. Qué honor de verdad. Sea usted bienvenido. Maestra Rosario, muchas gracias por tal cordiales palabras y agradecer al Colegio Nacional de Matemáticas que nos ha invitado para poderles complementar la plática que el profesor Ignacio muy puntual hacía hace unos momentos. Esto tiene que ver con la parte de orientación vocacional. Él ya les daba un preámbulo de cómo ellos tienen que elegir una preparatoria. Los próximos 3 años de su vida estarán encaminados a formarse, a mejorar las aptitudes, mejorar las habilidades. Bien lo decía el maestro Ignacio, requerimos ciertas habilidades para poder elegir una carrera adecuada y que los 3 años de formación en preparatoria, pues precisamente nos sirven para eso. Nosotros estamos conscientes y en el Colegio Nacional de Matemáticas creemos en la importancia de esta preparación y creemos también que es sumamente importante que los chicos que egresan de secundaria pues puedan tener elementos necesarios para poder elegir en lo posterior una preparatoria que se adecue a sus necesidades de momento, pero que también vaya encaminada a la parte de la elección de la carrera. En la parte de orientación vocacional, precisamente lo que hacemos es eso, ayudarles a encontrar ese camino, porque la orientación vocacional es, sin más preámbulo, un camino en el cual los chicos van a poder encontrar opciones para que ellos se puedan preparar de manera adecuada. Denme unos segunditos para poderles compartir pantalla de lo que les hemos preparado precisamente el día de hoy. Tuvimos en la antesala al profesor Ignacio, que compartía algunos elementos ya estadísticos de precisamente lo que hacen los jóvenes, ¿no? En este tipo de selección de preparatoria. Y queremos complementar precisamente el día de hoy con algo que nosotros consideramos de suma importancia y tiene que ver con la parte de orientación vocacional. Denominamos esta plática iniciando el camino porque precisamente es cuando ellos están en la secundaria, cuando toman su primera elección. ¿Qué quiero los próximos 3 años? Esta elección les permitirá formar el camino hacia el éxito. Creemos que la mayoría de ellos, siempre y cuando tengan esa orientación adecuada y esos elementos necesarios para poder tomar una decisión sumamente importante que los acompañará durante 3 años siguientes. Posterior a ello, nuevamente tendrán que elegir una carrera basada en sus intereses, basada en sus habilidades, basada en sus aptitudes. Por lo tanto, el día de hoy queremos compartir una herramienta muy práctica que les puede servir precisamente para que ellos puedan tener esos elementos que hace rato mencionaba el maestro Ignacio, que tuve la oportunidad de escucharlo cuando hablaba de los intereses. Así es,
Cuando tomamos una elección de vida, nos encaminamos a la parte de los intereses en primer término, pero ¿qué pasa, no? En todo ese momento. Y bien, quisiera iniciar con esta imagen que a mí me gusta muchísimo, que tiene que ver con la literatura antigua y que muchos a lo mejor ya hemos leído este libro de Alicia en el País de las Maravillas, en donde Alicia se encuentra en ese dilema precisamente y le pregunta al gato, ¿podría decirme qué camino debo tomar? Entonces el gato le responde, eso depende en gran medida a dónde quieras ir. Nuevamente Alicia cuestiona y dice, no me importa mucho. Entonces el gato contundentemente le dice, entonces no importa hacia dónde vayas. Y eso tiene mucho que ver con ese camino que elegimos, ¿no? Si tus intereses no están claros, no vas a saber qué decisión tomar. Si tus aptitudes no las tienes claras y no están ligadas a tus intereses, pues evidentemente al momento de que lo decía el maestro Ignacio muy acertadamente hace rato, ¿no? Es que mi amigo fulanito se va a ir a la prepa 6. Pues también yo me voy a ir, sí, pero no has considerado muchos elementos y entonces es ahí donde empiezas a perder el camino y al rato ya reprobaste el semestre, ya no terminaste la preparatoria, tienes que volver a empezar y eso son las cuestiones que nosotros preocupados en CONAMAT queremos poner esta herramienta a la mano, una herramienta muy sencilla y que hemos decidido el día de hoy compartirla con todos ustedes. Evidentemente, cuando hablamos de la orientación vocacional, pues hablamos de ciertos procesos psicológicos que están inmiscuidos en esta parte. Desde la parte consciente, al momento de que tú eliges, quiero estudiar en una de las preparatorias de la UNAM, de la UAM, del Politécnico, tú ya tienes claridad de que quieres seguir estudiando. Pero también viene acompañada de la parte inconsciente, es decir, ¿qué hay de trasfondo para tomar esa elección? ¿Qué elementos o qué factores han influenciado para que yo tome una decisión de este tipo? Bien, si también tenemos que considerar la parte cognitiva, es decir, tenemos claridad de lo que queremos, sí, pero también la parte efectiva de la persona, mi personalidad que yo voy desarrollando durante la secundaria tiene mucho que ver al momento de tomar una elección de este tipo. Es decir, tiene mucho que ver cuando yo elijo una preparatoria, sea del Politécnico, sea de la UAM, sea de la UNAM o alguna otra institución. Y debo de considerar todos esos elementos porque finalmente son los que me van a permitir continuar. Y obviamente todos estos factores también se relacionan con la parte del contexto social, contexto familiar y evidentemente la comunidad tiene mucho que ver. ¿Y por qué decimos qué factores influyen en la toma de decisiones? Tenemos tres factores principales que considerar. La parte familiar es muy fundamental. ¿Por qué? Porque a veces escuchamos, es que tu prima está estudiando en la prepa 1 y te tienes que ir a estudiar para allá. Y entonces ya tengo un factor ahí muy determinante. Pero a lo mejor lo que yo busco no se encuentra en la prepa 1. Lo que yo busco se encuentra a lo mejor en el Politécnico y mi familia mucho influye para que yo estudie en la UNAM. Entonces, sí, los chicos se encuentran a veces en un dilema porque, por un lado, hay que satisfacer esas demandas que la misma familia me plantea, pero por otro lado también están mis intereses personales de hacia dónde quiero continuar. Y bien, el otro factor es importantísimo, el otro factor social también influye muchísimo, porque estamos siendo bombardeados mediáticamente de manera constante por muchos factores, por muchos elementos. Y entonces el alumno ya se encuentra con esa interrogante en su cabeza de hacia dónde voy, qué camino elegir. Y evidentemente la parte educativa, pues mucho depende, ¿no? Siempre tenemos la influencia de ese maestro, de saber dónde estudió, de a qué se dedica y todo, y entonces pues ya tenemos muchos factores que influyen en la toma de decisiones. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues precisamente lo que nos preocupa al Colegio Nacional de Matemáticas es hacia dónde vas a encaminar los próximos 3 años de tu vida, ¿no? Entonces, esa es la parte fundamental. Y la otra cuando nosotros ya hablamos de habilidades, pues precisamente estos términos, pues tenemos que tener conciencia de qué es lo que tenemos ya construido al momento de que vamos a egresar de la secundaria. Y precisamente el término habilidad o skill, como se utiliza actualmente, pues se utiliza como una forma equivalente de saber, de un saber, ¿no?
o una técnica que es decir, ya poseo, ya tengo esa habilidad, la he estado desarrollando durante la secundaria y aplicado a esta forma, pues entiende que una persona tiene cierto grado de habilidad para realizar algo, es decir, estás consciente que tú puedes realizar cierta tarea que se te encomiende. Por lo tanto, tu toma de decisión pues va encaminada precisamente a fortalecer esas habilidades durante la preparatoria y que estas habilidades te permitan en un tercero de preparatoria tomar una decisión muy acertada para qué carrera quieres elegir, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, el camino empieza ahora, tienen una decisión muy importante que se tiene que ir trabajando durante los próximos 3 años en la preparatoria y que esto les permitirá posteriormente pues saber hacia dónde se quieren dirigir sus estudios. El test que hoy vamos a trabajar y que me gustaría que nos acompañaran para que ustedes vean en qué consiste, es el test denominado CHASIDE, que fue desarrollado por el doctor Holland Reisek. Él fue un profesional de las ciencias humanas y que obviamente lo que él buscaba era analizar de manera inmediata cuáles eran tus intereses, cuáles eran tus aptitudes y que te diera un resultado práctico, un resultado que te dijera, tus intereses van enfocados hacia tal área y tus aptitudes que requieres para esa área necesitas tener esto. Y entonces, este test nos permite de manera rápida y de manera pronta tener estos dos elementos para poder decirle a los jóvenes, vas por buen camino o tienes que revisar esta parte o tienes que fortalecer estas áreas y que eso les permita a ellos continuar sus estudios. Lo que menos queremos es que en un momento determinado, cuando ellos elijan una carrera, el primero o segundo semestre se vuelva una estadística más de la deserción escolar. Y entonces ponemos a la mano, Colegio Nacional de Matemáticas pone a la mano este test que es muy práctico y que vamos a ir bien, analizando sus elementos para que ustedes puedan tener la certeza de que es una herramienta que les puede funcionar perfectamente. El test comprende 98 reactivos los cuales se clasifican en las siguientes áreas de manera general. Aquí sí tengo que ser muy puntual. Lo digo de manera general porque la C corresponde a las ciencias administrativas y contables. La H corresponde a las ciencias humanísticas, ciencias jurídicas y ciencias sociales. La A, por su parte, corresponde a las áreas artísticas. La S a las ciencias de la salud, la I a las ingenierías, a las carreras técnicas y de computación, la D de defensa y seguridad y la E ciencias agrarias y de la naturaleza. Vuelvo a repetir, quiero ser muy enfático en esta parte para hacer una comparación de manera rápida. La UNAM clasifica sus carreras en 4 áreas fundamentales. Contrario, por ejemplo, el Politécnico, que solo las clasifica en 3 áreas fundamentales. Otras universidades, como por ejemplo la UAP, clasifica en 4 áreas todas sus carreras. En el caso concreto de la UAM del Estado de México, la clasifica en 6. ¿Por qué hago esta puntualización? Porque ustedes dirán, bueno, y entonces si el test me arroja hacia una área y no es compatible con la universidad o la preparatoria de la universidad que yo busco, entonces no me sirve. No, puntualizo esta parte porque lo que tenemos que investigar, ustedes cuando están en la estadía de la preparatoria, precisamente hacia dónde enfoca su carrera. De manera general, nosotros les presentamos este panorama a través de este test. Pero si ustedes ya tienen en claro hacia dónde enfoca su carrera, en una de las áreas sus intereses van a quedar marcados de tal manera que lo que elijan tiene congruencia con alguna de las universidades que acabo de mencionar, porque entiendo que nos están viendo de diferentes partes de la República. Por lo tanto, esto es muy importante aclararlo. Y bien, una vez que tú vas aplicando cada uno de los reactivos, que son 98, les mencionaba hace rato, si se dan cuenta, en estas columnas quedan clasificadas cada una de las preguntas que pertenecen a cada uno de las áreas que yo les mencioné con anterioridad. Si se dan cuenta, si enfocamos la parte de administrativas y contables, las respuestas que nos marcan
o las preguntas que nos marcan esa área ya están determinadas en la primer columna. Y así sucesivamente. ¿Qué ocurre cuando tú contestas el test? Vas a seleccionar, si lo hicieras de manera manual, vas a seleccionar las preguntas que encuentres al momento de contestar. Las marcas con un círculo, finalmente haces una sumatoria y el puntaje más alto es el que indica tus intereses. En el caso de las aptitudes ocurre exactamente lo mismo. El puntaje más alto indica cuáles son tus aptitudes que tú en este momento de contestar el test estás marcando como las que tienes o las que probablemente necesitas desarrollar. Bien, una vez que tenemos esta clasificación ya determinada y que tenemos ya identificado que, por ejemplo, salí muy alto en la H de intereses y salí alto en la H de aptitudes, nos vamos a la siguiente tablita. Insisto, esto es si lo aplicáramos de manera manual, pero como ahorita les vamos a hacer un ejemplo de cómo nosotros hemos establecido ya algo para ustedes. Nos iríamos entonces a la tablita de la H que dice humanísticas y sociales. Y si se dan cuenta ahí, dice, los intereses están relacionados a el área humanístico y social. Entonces, si yo ya tengo identificada, como decía el profesor Ignacio hace rato, si yo ya tengo identificado qué preparatoria quiero, hacia dónde quiero estudiar, entonces lo que tengo que buscar es una preparatoria que me brinde un bachillerato encaminado a la parte humanística y social, porque sería contradictorio que yo me voy a un bachillerato físico-matemático si mis aptitudes y mis intereses dicen que mi camino a elegir es algo que esté relacionado con las ciencias humanísticas y sociales. ¿Sí me explicó en esa parte? Y las aptitudes que requiero en este caso es ser responsable, ser justo, ser conciliador, ser persuasivo, ser sagaz y ser imaginativo. Si yo detecto que no tengo alguna de estas aptitudes muy desarrolladas, es ahí donde entra la función del orientador y es ahí donde les pedimos a los chicos y les decimos, necesitas acercarte a un profesional que te ayude por un lado a potencializar estas aptitudes y o trabajar en ellas con las que ya tienes, ¿sí? Entonces, es así de tan sencillo como los podemos llevar de la mano para que ustedes puedan resolver un test que les va a permitir establecer, primero, sus intereses, segundo, sus aptitudes. Y en esta parte que vamos a dar inicio, le voy a pedir a la maestra Rosario nos apoye precisamente para que les indiquemos cómo está establecido el test en nuestra página de CONAMAT, www.conamat.com, y la maestra Rosario nos va a empezar a compartir precisamente cómo es que tienen que entrar a nuestra página para poder resolver el test. Primero, ingresamos a la página general que es www.conamat.com y buscamos ahí en nuestro buscador, nos posicionamos y vamos a escribir conamatelearning.com, diagonal librería, diagonal test vocacional, www.conamat.com. Una vez que ustedes ya hicieron ese registro previo a nuestra página, la página los va a guiar. A través de ese camino les va a guiar y les va a poner a consideración el test vocacional. Una vez que inicia a cargar, colocamos ahí en el buscador de CONAMAT, test vocacional. Hacemos el previo registro, obviamente, y continuamos y esperamos que la página cargue. Si nos pasamos a la pestañita de CONAMAT e-Learning, la segunda pestaña, maestra, para ver el buscador, por favor, su segunda pestañita. Ahí. Debemos de ser muy cuidadosos al momento de colocar la liga para poder navegar. Es conamatelearning.com, diagonal librería, diagonal test vocacional.
Y les va a aparecer esta presentación donde dice, realiza este test vocacional y conoce tus intereses y tus aptitudes. Bajamos en la página y vamos a hacer un previo registro donde tienen que colocar su correo electrónico. Es muy importante que coloquen su correo porque ahí les va a llegar la respuesta del test. Deben de colocarlo, deben de revisar bien, porque a veces el problema de las mayúsculas y minúsculas, colocan su nombre completo, colocan sus apellidos y un teléfono. Una vez que ustedes hacen este registro, le dan comenzar al test. En la parte de medio se encuentra un botoncito que dice comenzar, le vamos a dar clic ahí y iniciamos la navegación de nuestro test. Primero dice, y esto sí es muy importante que lo recalquemos, maestra. Lee atentamente cada una de las preguntas. Son 98 reactivos que de manera concreta te hacen una pregunta y tú tienes que contestar simplemente sí o no. Medita tus respuestas, paso número 2. ¿Por qué es importante que mediten sus respuestas? Porque es necesario que ustedes estén conscientes de lo que van a contestar, ya que suele ocurrir que si ustedes contestan por contestar, no van a obtener un resultado favorable, sino que sus intereses a lo mejor no van a estar relacionados a lo que ustedes buscan. Por lo tanto, sí es muy necesario que ustedes mediten bien la respuesta que van a dar al momento de que ustedes vean las preguntas. Y 3, contesta todos los reactivos. Es de suma importancia que ustedes contesten los 98 reactivos, ya que eso va a permitir tener de manera clara y concreta la respuesta efectiva a sus intereses y a sus aptitudes. Bien, maestra, comencemos el test. Primera pregunta, vamos a hacer un ejemplo de manera rápida, ¿eh? ¿Aceptarías trabajar escribiendo artículos en la sección económica de un diario? Bueno, la maestra ahí dice que no. Y si se dan cuenta, hay una barrita en la parte superior que va avanzando. Pregunta número 2, ¿te ofrecerías para organizar la despedida de uno de tus amigos? La maestra dice que sí. Y a medida que ustedes van a ir avanzando pregunta por pregunta, su barrita va a ir avanzando. Dice, ¿te gustaría dirigir proyectos? 4, a una frustración siempre opones un pensamiento positivo. Y a medida que ustedes avancen, chicos, la barrita va a avanzar y una vez que terminen los 98 reactivos, su barrita se va a completar. Esto nada más es un ejemplo para que ustedes vean cómo funciona el test. Una vez que le dan finalizar, les va a llegar su respuesta al correo electrónico que ustedes nos proporcionaron. Aquí es de suma importancia mencionar que si ustedes tienen alguna duda respecto a la información que les arroja el test, por favor, acérquense a alguno de los planteles de CONAMAT. Tenemos muchos planteles disponibles para ustedes y pregunten si tienen el servicio de orientación educativa o algún profesional que les pueda apoyar para que precisamente resuelvan todas sus dudas y ustedes puedan estar completamente convencidos de lo que les arroja el test en cuestión de intereses y aptitudes, sea lo que realmente ustedes están buscando y que esta herramienta precisamente que ponemos a su disposición sea el inicio del camino para la elección de, primero, la preparatoria que cubra mis intereses y potencialice mis aptitudes que yo estoy demostrando. Segundo, pueda yo en un momento determinado, en tercero de preparatoria, tener una elección de carrera acertada de acuerdo a mi interés y de acuerdo a mi aptitud. Esa parte es muy importante. Y también analizar que no nos dejemos influenciar, ¿no? Por esa parte de la opinión de los demás, sino que lo que yo elija sea directamente una elección mía y que para eso estamos los profesionales de orientación vocacional, para ayudarles a encontrar ese camino. No me resta más que agradecerles su participación en estos minutos que estuvieron con nosotros. Cedo el micrófono a la maestra Rosario. Si tenemos algún comentario, pregunta, estamos para atenderlos. Gracias, profesor.
José Luis. Sí tenemos varias preguntas. La primera es que si puede repetir la dirección para ingresar a el test de orientación vocacional. Claro que sí. Primero tienen que hacer el registro en en la página oficial de nosotros, que es www.conamat.com. Posteriormente, buscar en la opción del navegador, que es Conamat e-Learning diagonal test de orientación vocacional. Y ahí los va a guiar directamente al enlace para que puedan contestar. La otra, directamente cuando ustedes hacen el registro, ya tienen acceso a la parte del test. La siguiente pregunta, profesor. Dicen aquí en el chat que si se puede hacer más de una vez este test. Normalmente la plataforma les va a permitir aplicarlo en una ocasión. Si ustedes tuvieran alguna duda en esa parte, por favor comuníquense al correo que aparece de ayuda con AMAT para que les puedan asesorar y ver la manera de cómo les podamos dar acceso nuevamente a la plataforma. Muy bien, profesor. Una pregunta más. ¿Este test solo es para estudiantes de secundaria? Precisamente en esta parte, si quiero ser muy claro, ponemos esta herramienta a su disposición para los chicos que ya van a elegir en qué preparatoria estudiar, pero lo pueden aplicar, repito, chicos que están ya en preparatoria, primero, segundo. En primer año sería viable, ¿por qué? Porque entonces sabrían qué necesidades tienen ellos de fortalecer ciertas aptitudes o de potencializar algunas otras, ¿no? Si es que me hacen falta. Caso concreto para los chicos que ya están por egresar de preparatoria, pues es una herramienta muy fundamental para que ellos puedan, al momento de prepararse para para la aplicación del examen de licenciatura, pues sepan hacia dónde van encaminados sus intereses y sus aptitudes y puedan elegir la carrera o la mejor carrera que para ellos les convenga. La siguiente pregunta, profesor. ¿Usted recomendaría que se realicen diversos tests de orientación vocacional antes de realizar la elección de las opciones educativas a las que van a incorporar ellos a su preregistro? Claro que sí, es muy recomendable porque nos ha ocurrido casos en que dicen los chicos, bueno, yo apliqué otro test. Claro, todos los test son herramientas fundamentales. Sin embargo, repito, ¿no? A lo mejor te puede dar una respuesta en un test y otra respuesta en otro. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pasa o que hay muchos factores al momento de la aplicación. A lo mejor tu estado de ánimo no era el adecuado al momento de aplicar alguna herramienta, pero lo que recomendamos es, si tienes mucha incongruencia en las respuestas entre uno y otro, acércate con los profesionales para que te puedan orientar, acércate con las personas indicadas para que puedas en ellos encontrar ese soporte que te diga, mira, vamos a aplicar esta herramienta, vamos a aplicar esta otra, y vemos cuáles son los comparativos y podamos ayudarte a que tú elijas la mejor opción para tus estudios profesionales. Le paso a la siguiente pregunta, profesor. Me dicen, ¿qué tan efectivo es realizar este tipo de test de orientación vocacional? ¿Son confiables? Todos los test son confiables porque te arrojan elementos particulares que tienen que ver con tu personalidad, que tienen que ver con tu estado de ánimo y que tienen que ver con lo que tú realmente estás manifestando. Yo les decía hace rato y era bien concreto, ¿no? Medita las preguntas antes de emitir una respuesta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la herramienta que nosotros ponemos a su disposición, obviamente son preguntas muy sencillas, pero las tienes que meditar. Si en un momento determinado te pones a contestar del Team Marín, entonces no te va a dar los elementos necesarios para decir realmente estos son mis intereses, realmente estas son mis actitudes. Otros test que son más complejos todavía en su proceso de aplicación requieren también la misma concentración. Por lo tanto, todos los test estandarizados tienen un 95% de confiabilidad la mayoría de sus casos. ¿Y esto qué quiere decir? Que bueno, que nada más consideramos algún factor que hubiera interferido al momento de la aplicación y que por eso el resultado pudiera haber sido no satisfactorio, ¿no? Sin embargo, todas las herramientas psicométricas son muy confiables
y que no tengan miedo los chicos al momento de aplicarlo. No es cosa del otro mundo, simple y sencillamente es una situación en la que tú tienes que estar concentrado, tienes que meditar y que tienes que estar precisamente preparado a contestar lo que te están preguntando. La siguiente pregunta, profesor. Dice aquí en el chat, profesor, para hacer este test de orientación vocacional, ¿tengo que ingresar en este momento? ¿O lo puedo hacer más tarde? ¿O va a estar solamente unos días disponible? ¿Cuál es el tiempo en el que lo puedo realizar? Lo puedes realizar en el momento que tú gustes, en el momento que tengas, lo único que te pedimos, es decir, este test de 98 reactivos, el tiempo mínimo de aplicación son 30 minutos, tiempo máximo 40, 45, hasta 50 minutos, dependiendo de cómo vayas meditando las preguntas. Lo único que te pedimos es tener disponibilidad, tener esa posibilidad de sentarte un momento frente al computador y ponerte a contestar las preguntas. Debes de estar concentrado, debes de estar tranquilo, inhala, exhala y esto te permitirá contestar de manera adecuada. El test está alojado en nuestra plataforma y la plataforma tienes acceso 24 horas al día. Siguiente pregunta, profesor. ¿Tiene algún costo realizar este test? En el caso de Grupo Conamar, ponemos esta herramienta a su disposición completamente gratis. Lo único que les pedimos hagan el registro correspondiente porque evidentemente la respuesta se va a enviar a su correo electrónico y ahí ustedes ya podrán consultar cuál es la respuesta que les da de manera general, enfocado a sus intereses y enfocado a sus actitudes. La siguiente pregunta, profesor. ¿Puedo utilizar el correo electrónico de mi mamá o de mi papá para poder ingresar a hacer el test? Entiendo que muchos chicos, a veces se conectan, ¿no? Con los correos de los papás. No pasa nada, porque al contrario, sus papás tendrán la oportunidad de leer y de tener también ellos una idea de qué es lo que ustedes están presentando en este momento. Ya posteriormente, pues sí, tendrán que sentarse a platicar con sus padres para que también ellos entiendan que requieren apoyo en alguna situación, ¿no? Que pueda ser posterior. Voy a hacer una pausita aquí en las preguntas, profe. Nos siguen preguntando la dirección del test. Les voy a pedir a todos los jóvenes y a todos los adultos, padres, maestros que nos están siguiendo en la transmisión, que observen abajo de la pantalla, van a encontrar el chat y también se encuentra la descripción del video. En donde está la descripción de esta transmisión, aparece la dirección electrónica en la que ellos pueden entrar directamente a realizar su test de orientación vocacional. No necesitan andar buscando ni que les volvamos a dictar la dirección. Solamente den clic, doble clic abajo de la imagen donde se ve nuestra transmisión en este momento y aparece el link en color azul. Así que de inmediato podrán entrar. Está en la descripción del video. Ahora sí, continúo con la siguiente pregunta, profesor. Sí, maestra. Perdón por haber hecho esta pausa. Preguntan, ¿es obligatorio hacer un test de orientación vocacional? ¿Es forzoso? Entiendo que la mayoría de las preparatorias ya en estos momentos llevan dentro de su programa curricular algo de orientación vocacional. Dependerá mucho del profesional que esté atendiendo esta, digamos, unidad de aprendizaje, si considera necesario. En lo personal, siempre les invito a que hagan una prueba para que ellos vean y tengan elementos al momento de elegir una carrera, en este caso. En el caso de los chicos de secundaria, sí es muy recomendable porque ellos ya pueden enfocarse hacia qué preparatoria puedan solicitar inscripción, sobre todo que estamos en ese proceso. ¿Por qué es fundamental esta parte? Porque les decía yo hace rato, sería curioso que si tus intereses están encaminados hacia el área de la salud y tus aptitudes estén enfocadas hacia esa área y que tú elijas un bachillerato humanístico social. ¿Qué pasa ahí? Que a lo mejor tu decisión cambia dentro de 2, 3 años y quieras egresar a una licenciatura del área de la salud, tu bachillerato no va a ser compatible.
Entonces, por eso sí es importante recomendarles a los chicos, apliquen las pruebas, no pasa nada, es decir, van a tener suficiente tiempo para ir avanzando en esta parte de su vida, ir potencializando sus aptitudes, a la mejor hasta cambiar los intereses, ¿no? Y entonces, en la medida que ustedes apliquen este tipo de herramientas, podrán tener en claro lo que quieren para su futuro. La siguiente pregunta. Profesor, ¿usted cree que sea conveniente que los muchachos realicen este test de orientación vocacional solos o acompañados de sus padres? Mira, por experiencia propia les diría que solos, porque así te puedes concentrar y así pueden ellos tener claridad al momento de contestar. Siempre la presencia de una persona adulta externa, pues inhibe al momento de responder, ¿no? Porque lo decía yo en la plática anterior al test, hay muchos factores que influyen al momento de que tú eliges una carrera. Pasa exactamente lo mismo al momento de que tú aplicas un test. Hay muchos factores. Entonces sí, yo les recomendaría háganlo cuando estén solos, concentrados y evidentemente puedan tener una mejor respuesta y la calificación del test estará más encaminada a lo que realmente están presentando en ese momento. Profesor, nos están pidiendo que si es posible que repitamos la forma de ingresar a hacer el test de orientación vocacional. ¿Le parece bien que compartamos pantalla y entramos desde cero para que los muchachos vean cómo se teclea la dirección y cómo deben de ingresar? Sí, maestra, como usted nos diga, nos indique. Bien, voy a empezar a compartir pantalla en este momento y le voy a pedir, por favor, a mis compañeros que me ayuden a que se vea. Vamos a empezar de cero, ¿le parece? Sí, Tenemos un motor de búsqueda, cualquiera que este sea. No importa cuál sea el motor de búsqueda que usen. Nos vamos a ir a la ventanita superior. ¿Me dicta, por favor, la dirección del sitio, si es tan amable? la página general es www.conamat.com. ¿Quiere que entremos directamente al test para que a los muchachos les entre, o hacemos todo el proceso? Como usted me Sería indique. más recomendable entrar directamente al alojamiento de la página para que ellos no tengan ningún problema. Muy bien, usted deme la indicación. www. La página general es www.conamat.com. conamat.com. Doy enter y esto es lo que ellos visualizarían. Sí, ahí ya nada más tendríamos que cambiar en la parte donde está el candadito. Ok. Vamos a la parte superior Ujú. y luego ponemos, ¿qué más? Conamat. Ya aparece Conamat. Sí, ahí en la parte tendríamos que checar lo de Conamat e-Learning, como nos aparece en la segunda pestaña que usted tiene ya abierta. Ok. Como esta. Perdón, es la tercera pestaña que usted tiene abierta, es que no contemplé la de son. Ahí. Conamat e-Learning, así como nos aparece ahí, .com. Diagonal librería. Diagonal librería, diagonal test vocacional. Test vocacional. Guión Es decir, vocacional. Guión vocacional. test, guión Guión, bajo o guión medio. guión medio. Guión vocacional. Diagonal. Diagonal. ¿Agregamos algo más o esto es Nada correcto? más sería esa parte y eso nos va a redireccionar directamente a la presentación del test. Entonces, les vamos a sugerir, muchachos, padres de familia, asistentes, que para que entremos directamente al test de orientación vocacional, lo que debemos hacer es
ingresar la dirección específica www.conamatelearning.com/librería, test, medio, escribimos la palabra vocacional completa y una diagonal. Al hacer esto, ustedes ya podrán visualizar cuál es la imagen en la cual nosotros podemos relacionar que estamos en el sitio correcto. Este muchachito sentado con su computadora en las piernas, y en la parte de abajo ustedes van a encontrar el registro. Nosotros abreviamos el proceso e incorporamos un registro previamente, pero vamos a hacerlo para ustedes. Para poder ingresar a hacer mi test, voy a ingresar un correo electrónico. Debo después poner mi nombre completo. Posteriormente, mis apellidos. Mi número telefónico de contacto, pues por alguna circunstancia. Voy a inventarme uno en este momento. Me van a preguntar efectivamente si estoy en secundaria o me encuentro en bachillerato o es otra mi circunstancia, porque como nos había mencionado el profesor José Luis, podemos hacer este test de orientación vocacional si son alumnos de secundaria, de bachillerato o su circunstancia es otra. Vamos a colocar en este caso tercero de secundaria. Comencemos. Y una vez que se cargue, aparecerá para todos ustedes la página de bienvenida donde está el instructivo que ya habíamos revisado, en el cual habíamos dicho, 1, debemos leer, 2, pensar antes de contestar y 3, anotar la respuesta en cada reactivo, sin que nos falte ninguno de ellos. Entonces, repito, leemos, meditamos y respondemos. Una vez que ya estamos ciertos, vamos a comenzar a contestar. Conforme vayamos nosotros avanzando en las preguntas, las cuales hay que leer muy bien, en la parte superior tienen ustedes una barra que les va indicando qué porcentaje han avanzado del total de las preguntas. Cuando ustedes logren llegar al 100%, terminan y de inmediato les arrojarán los resultados, los cuales llegarán al correo electrónico que ustedes han registrado. Repito la dirección electrónica: conamatelearning.com/librería, test-vocacional, Guión medio, maestra, guión medio. Perdón, guión medio, discúlpeme, profesor. Sí. Yo, como siempre, uso guiones bajos. Sí, sí. Guión medio, vocacional, Ustedes Diagonal. pueden, aquí en la parte superior, cuál es la dirección electrónica que debemos indicar en forma directa para poder iniciar nuestro proceso de navegación en nuestro test de orientación vocacional. Recordarles nada más que si lo hacen directamente del buscador, tienen que agregar antes de la palabra CONAMATELEARNING https:// para que les pueda generar el buscador. Así es. Voy a dejar de compartir. Y bien, profesor José Luis, ha sido un placer enorme, enorme, que nos haya dado esta guía. ¿Quiere usted agregar algo más, profesor? Agradecer al Colegio Nacional de Matemáticas y la oportunidad de poder compartir con estos chicos que sabemos tienen en estos días que elegir primero una preparatoria, pero también decirles que ponemos esta herramienta a su disposición para, digamos, consultas posteriores, una vez que vayan en primero, segundo o tercero de preparatoria, vuélvanlo a aplicar, es muy importante, porque a lo mejor puede cambiar su interés de acuerdo a su estancia en la preparatoria, puede cambiar, no sé, su manera de pensar. Siempre a veces entramos con una idea y durante la estancia en la preparatoria pues, suelen ocurrir muchas cosas, ¿no? Pero que no se olviden que habemos personas que podemos apoyarlos en esta toma de decisión, en este iniciar del camino y que bueno, yo me despido con la frase que nos representa a nosotros,
que es el éxito no se logra con la suerte, es el resultado de un esfuerzo constante y que estamos presentes y que hay un plantel cerca de ti. Si tienes alguna duda en relación de la respuesta que se te va a enviar al correo, acércate con nosotros, estamos para servirte y para poder apoyarte. Le agradezco mucho, maestra Rosario, estos momentos y cedo el micrófono a usted. Muchas gracias, profesor José Luis. Como siempre, un gusto trabajar con usted. Como siempre, un Muchas gusto. gracias. Estimados asistentes, alumnos, compañeros, profesores, padres de familia, esto no se ha terminado. Tenemos a la 1 de la tarde, a las 13 horas, una cita con la Universidad Nacional Autónoma de México. Asistirán los representantes del Colegio de Ciencias y Humanidades, una de las escuelas de alta demanda de este proceso comipense. En punto de las 13 horas estaremos con ustedes, así que no hemos terminado, solo es un descanso. A las 13 horas estamos de vuelta. Muchísimas gracias. Les mando un saludo y como siempre, un gusto trabajar con ustedes y para ustedes. Hasta pronto.